de los migrantes cubanos, David. Así es, está vía telefónica con nosotros Lafit Fernández. Él es periodista costarricense que ha radicado muchos años en El Salvador y donde también se ha empezado a hacer eco sobre lo que podría ocurrir si llegan a pasar, que no necesariamente tiene que pasar, es como lo decían ustedes ahora, a través del Salvador, pero que se ha dicho o se empieza a debatir si se daría paso a estos migrantes cubanos o no. Pero que sea Lafit Fernández que nos comente un poco cuál es la situación y cómo podría estar viviéndose este tema en El Salvador. Lafit, buenos días. Buenos días, amigos. Es un gusto estar con ustedes. Mire, yo tengo la impresión que las autoridades salvadoreñas no harán, no tomarán ninguna acción, sospecho, para detener a estos cubanos. Recordemos que El Salvador tiene millones de connacionales fuera del país. Es una economía que de alguna manera, por muchísimas razones, se ha dedicado a exportar gente. Tiene una industria del coyotaje impresionante, a donde llevan gente desde Rusia, Asia, lo que sea, y honestamente sospecho que las autoridades no tomarán ninguna medida para detenerlos, a excepción, y hay que tomar en cuenta este factor, a excepción de que El Salvador decida como gobierno seguir un poquito una política de intolerancia como Nicaragua. Recordemos que El Salvador está gobernado por un partido de izquierda, el FMLN, que es muy afín en su política exterior a algunas posturas de Nicaragua o Venezuela, y eso sí podría, si, vamos a ver, puesto de otra forma, si tiran línea de frenar, entonces yo sí creo que estarían en problemas estos cubanos. ¿Usted cree que es un problema, don Lafit, disculpe, Sí. que tiene que ver problemas ideológicos con esta situación que estamos viviendo? Es que yo no sé si tiene que ver problemas ideológicos o no, pero normalmente la política exterior, que puede significar impacto también en políticas migratorias de El Salvador, muchas veces han ido aparejadas a las de Nicaragua, ¿ya? Entonces, por eso yo decía, no creo que lo frenen, porque sería casi contra la natura del salvadoreño de emigrar, pero repito, yo hacía la advertencia de que sí podría pasar algo si se afilan y se alinean las políticas exteriores de Nicaragua y El Salvador, que también cabe esa posibilidad. El canciller de nuestro país hacía un llamado al diálogo multinacional de la región para poder solucionar este tema de lo que él llama el corredor humanitario para estos migrantes. Usted, desde su experiencia y vivencia en la política de la región, la salvadoreña específicamente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve la posibilidad de que exista? O sea, vuelvo a repetir, yo diría que El Salvador no frenaría a estos cubanos. Yo creo que El Salvador ya tiene suficientes problemas internos como para andar frenando o poniéndole diques a 1.000, 2.000 cubanos que se muevan o se transporten por Centroamérica. Ahora, ¿dónde podrían caer estos cubanos? Porque por lo que escucho, ellos lo admiten claramente, en una de las mecas del coyotaje internacional. O sea, El Salvador tiene profesionales de eso, o sea, que los tomarían, los ampararían y llevarían para arriba. Ahora, yo sí creo, y coincido con el canciller, que este problema es de tal magnitud que tienen que hablarlo, celebrarlo, negociarlo,
todos los gobiernos de Centroamérica, porque esto es como un oleaje que va subiendo hacia arriba, ¿verdad? Y se puede volver en un problema muy dramático para todos los centroamericanos. Muchísimas gracias, señor Lafit Fernández, por su tiempo, por acompañarnos en RTN Revista. Seguimos hablando del tema ahora con el analista internacional Alejandro Barahona, que muy amablemente nos atiende como siempre para tratar este tema. Don Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. La posibilidad de un diálogo, sé que aquí nos acompañan, la posibilidad de un diálogo, don Alejandro, multinacional, para resolver un tema tan específico como es el de la migración de personas cubanas por nuestra región. ¿Cómo lo analiza? Mire, muy necesario. Sin embargo, uno de los problemas es que las autoridades nicaragüenses no quieren atender a nuestro embajador, que en reiteradas ocasiones ha hecho solicitudes formales de atención, no solo sobre este caso, sino sobre otros, y las autoridades nicaragüenses se han negado una y otra vez a atender nuestro embajador. Entonces hablan de diálogo, pero por el otro lado no demuestran interés en ese diálogo. Yo creo que dentro de esta lógica tenemos que entender que debido a la proximidad de La Haya, y ya lo hemos visto en el pasado, Nicaragua tiende a repetir y crear conflictos donde no los hay. Creo que esta es una muestra más precisamente de esa coyuntura, y creo que frente a ello hay dos, digamos, visiones que se contraponen. La manera tica, apegada a principios, a valores humanitarios, a no solamente procurar el diálogo, sino la utilización de los organismos internacionales como punto de encuentro, y el ejército y el gobierno nicaragüense, que se basa en su ejército y en su fuerza para amedrentar, en este caso, a los cubanos. Fíjese usted qué contradicción más grande. Costa Rica ha recibido a lo largo de su historia cientos de miles de nicaragüenses por razones de violencia, por razones migratorias, por razones políticas. Y Costa Rica siempre ha estado abierto. Hemos logrado una convivencia armoniosa con los hermanos nicaragüenses que están en Costa Rica. Los recibimos como parte precisamente de esa convivencia armoniosa. Y por el otro lado, los nicaragüenses, que en este caso simplemente estamos hablando de cubanos que están de paso, porque como bien dijo el canciller, no es que buscan refugio ni en Costa Rica ni en Nicaragua, sino que van de paso para Estados Unidos y hacen todo este show a nivel, creo yo, internacional, para no solo captar atención, sino para tratar de nuevamente posicionar a su ejército y a sus fuerzas armadas como el instrumento que utilizan cuando no tienen la capacidad por el diálogo y la razón de lidiar con elementos que, como decía bien el canciller, se han vuelto costumbres, y aquí no hay ninguna novedad, y cuando su estatus está absolutamente regularizado en Costa Rica, y esto, digamos, tenemos que entenderlo, como bien decía el canciller, como una situación que tiene mucho que ver con todo el crimen organizado de trata de personas. Fíjese que varios cientos de estos migrantes que han llegado a la frontera nicaragüense, efectivamente lo han hecho en tiempo récord, o sea, han pasado de una frontera a la otra de manera muy rápida, teniendo hasta 7 días para permanecer en Costa Rica, lo cual evidencia precisamente lo que decía el canciller: están de paso. Y aquí hay que entender muy claramente, el problema no nace en Costa Rica, el problema nace con la llegada, primero, desde Cuba, por toda la situación socioeconómica que viven los cubanos, y con la facilitación que da Ecuador de no pedirles visa a la hora de llegar a Ecuador, y desde ahí todo el proceso que van por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y no solo paran en Nicaragua, siguen hacia el Triángulo del Norte, que es la zona más peligrosa de su travesía, igual que México. Alejandro, ahora, ¿cómo podríamos definir? Porque también el canciller fue muy claro y decía que ha existido un incremento también en lo que es la salida de cubanos en estas últimas fechas. Ahora, ¿se podría asimilar esto un poco al movimiento denominado Mariel ya hace algunos años? Y si podría ser algún tipo de medida de ejercer presión para el tema de romper el bloqueo.
Mire, yo no lo veo tanto con el tema del bloqueo, lo veo desde el punto de vista de la flexibilización no solo de viajes, sino también del dinero. Me voy a explicar mejor. Ya estos, organización, digamos, internacional en términos logísticos, son familiares, amigos que están en Estados Unidos y que envían precisamente a través de una de las empresas más reconocidas en remesas, el dinero a los migrantes en los diferentes, digamos, países por los que van pasando. Entonces, esto tiene también toda una logística internacional muy importante que viene desde el mismo Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver más con la discusión de la migración en la campaña electoral norteamericana, especialmente en las filas republicanas, que han estado permanentemente con un discurso bastante negativo contra la comunidad hispana, no solo que vive allá, sino también contra la posibilidad de recibir a los migrantes latinoamericanos que ciertamente han disminuido con los años a Estados Unidos, pero que se mantiene ese flujo hacia Estados Unidos. Entonces creo que eso, junto con los rumores que apuntaba el canciller hace unos minutos, efectivamente ha acelerado el proceso de migración de Cuba hacia Estados Unidos. Don Alejandro, ¿escalará esta temática hasta el Pleno de la Organización de Estados Americanos? Mire, yo creo que no solamente en la OEA, creo que también en Naciones Unidas. Recuerde que tenemos el sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, y por supuesto dentro de ellas a la ACNUR, que está por supuesto con mucho trabajo en estos días. Y además yo creo que a nivel el tema es que va a tener dos, bien lo apuntaba el canciller, dos caras. Una, el punto de vista político, que era el que yo me refería hace algunos minutos, tratando de activar la OEA y no el SICA, porque el tema migratorio no es un tema solo centroamericano, viene desde Ecuador, incluye Cuba, y entonces yo no comparto que sea un tema exclusivo del SICA. Creo que es más bien la Organización de Estados Americanos el foro legitimado para este proceso, pero también viene la otra cara, que es la cara humanitaria de la atención de esos casi 2.000 hoy, pero efectivamente vienen varios cientos y por qué no decirlo miles de caminos entre Ecuador y Costa Rica. La pregunta es, ¿esa población va a seguir incrementándose en Costa Rica si no se logra coordinar rápidamente una solución, no solo con Nicaragua, sino con los países en la ruta hacia Costa Rica, entiéndase Panamá, Colombia y el mismo Ecuador? Entonces esto implica que de incrementarse esta población prácticamente estaríamos obligados a crear un campamento en la zona norte, y eso por supuesto es un tema que no hemos vivido desde hace muchas décadas. Inclusive creo que la última vez fue precisamente a raíz del conflicto bélico que vivía Nicaragua. Entonces, para poder atender ya una población que tiende a incrementar, ya entiendo que hay alguna logística en la lógica de que si no se soluciona rápidamente va a ser necesario un campamento. Y esto, por supuesto, tiene una serie de implicaciones sociopolíticas en la zona, en la zona norte, donde se establecería el campamento. Entonces, bueno, la pregunta acá es, ¿esto va a ser una solución relativamente rápida, entendiendo que ha sido una lógica de costumbre y que entonces se hace un llamado a tratar de incrementar la coordinación, ya no solo entre Nicaragua y Costa Rica? Eso implica que Nicaragua se abra también al diálogo, sino con el resto de los países del sur. Muchísimas gracias al analista internacional don Alejandro Barahona por acompañarnos y darnos esta perspectiva. Costa Rica convertida entonces en un cuello de botella, y algo impensable hace solamente una semana, teniendo, ¿verdad?, el asunto de los refugiados sirios en Europa tan a flor de piel, convertirse el territorio nacional también en un lugar donde pueda existir un campamento de refugiados, como lo planteaba don Alejandro, si no le encontramos una solución pronta a este problema. Que no será pronta, dijo el canciller. Que no será pronta, y que tiene implicados los derechos humanos de cientos de personas que están intentando cruzar el territorio centroamericano. Son las 7:49 minutos. Vamos a un nuevo corte informativo y venimos, tenemos a nuestra compañera Denise Mora con temas muy importantes para cerrar la revista.